Buenos días, familia. Ustedes son los madrugadores, los que me inspiran. Bueno, como dijo Carlos, hoy me tocó el privilegio a mí de compartir esta mañana con ustedes y vamos a seguir con la serie de mayordomía que Pastor nos ha estado enseñando. La verdad es una serie que a mí me ha desafiado, me ha enseñado y creo que estamos aquí juntos para seguir aprendiendo de eso. Entonces, esta mañana vamos a ver más que todos los principios prácticos de las enseñanzas que Pastor nos ha estado dando, cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas, a nuestro diario vivir, a nuestras familias. Entonces, ¿estamos listos para arrancar? Amén. Entonces, ¿qué les parece si juntos oramos? Amén. Padre, te damos gracias por este domingo especial en el que nos hemos reunido para adorarte, pero también nos hemos reunido para recibir instrucción de parte tuya, Señor. Así es que hoy oramos, Señor, espíritu de sabiduría, de revelación, el conocimiento de Jesús, el conocimiento de tu voluntad, y te pedimos, Padre, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, danos prudencia, sabiduría, discernimiento para ser buenos mayordomos, Señor, y administrar correctamente lo que te pertenece a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces esta mañana, si vemos en las notas, dice mayordomía y luego dice tus finanzas. ¿Cuántos de aquí esta mañana saben que las finanzas es un punto importante en nuestras vidas? ¿Verdad que sí? Y de hecho nuestro pastor nos ha estado hablando acerca del señorío de Cristo. Nos ha dicho a todos que del Señor es la tierra y toda su plenitud, del mundo y todo que habita en él. Entonces nosotros somos esas personas que les pertenecemos a él, pero no solo nosotros, también las finanzas, los talentos, nuestro tiempo, todo lo que tenemos. Entonces, ha sido desafiante saber de que somos mayordomos, que simplemente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y personalmente yo me he sentido, Señor, hoy me vas a pedir cuentas de lo que me has dado. Tengo que saber cómo voy a administrar eso. O sea, voy a presentarme un día delante de ti y tengo que darte cuentas. Entonces, realmente trae como a cierto, como yo les decía, un desafío, pero al mismo tiempo también trae como un descanso. Yo les voy a decir por qué. Porque Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos y Él anhela bendecirnos. Él anhela que realmente no estemos en escasez, sino más bien que estemos bien. ¿Cuántos de ustedes son padres aquí esta mañana? ¿Anhelan el bienestar de sus hijos? ¿Verdad? ¿Anhelan que sus hijos estén en escasez, apretados y que apenas vayan alcanzando al final del mes? Igual es nuestro Padre. Él anhela que nosotros estemos bien. Y de hecho yo creo que nuestro pastor ha sido guiado por Dios para darnos estas enseñanzas, porque el deseo de Dios es bendecirnos abundantemente en el área financiera. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero antes de eso, Él quiere enseñarnos cómo administrar. ¿O quiénes de ustedes como padres, si tienen un niño de 4 años, le van a dar $1,000? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no hay una madurez en él para saber administrar ese dinero, ni tampoco hay como, digamos, una sabiduría de cómo saber, cómo guiar, ¿verdad? En qué lugar va a poner $100, en qué otro lugar otros $100. No, yo creo que correría, mi hijo, por ejemplo, tiene 7 años, correría a comprar Legos y se gastaría tal vez los $1,000 en Legos. Entonces, esta mañana yo, la verdad, quiero compartir mi corazón con ustedes y decirles, Dios anhela bendecirnos. Pero para eso, nosotros tenemos que aprender a ser sabios administradores para distribuir esos bienes de la manera correcta en lo que Él quiere. En su reino, en su casa, en nuestras familias, en todo. ¿Por qué? Porque la visión de Dios es eterna. La visión de Él no es solo en esta era. Su visión es a la era venidera. Por eso es que nuestro pastor nos ha estado enseñando acerca de la importancia de nosotros poder sembrar en el reino. ¿Para qué? Para poder tener tesoros en el cielo.
Porque ¿de qué nos sirve enriquecernos en esta vida para nuestros propios intereses de una manera egocéntrica, egoísta, si al final cuando estemos en la era venidera, en la nueva Jerusalén, no podamos tener tesoros en el cielo? Entonces Dios quiere que no solo seamos ricos en esta tierra en Él, sino que seamos ricos en la era venidera con Él. Por eso es que Dios nos quiere pues seguir instruyendo. Entonces, hoy vamos a compartir principios de mayordomía y lo haremos de una manera práctica, como yo les estaba diciendo. Y de hecho, en las Escrituras Jesús enseñó muchísimo acerca de las finanzas. Se cree que hay más de 36 parábolas y más de 16 de las parábolas Jesús enseñó de las finanzas. ¿Sí ven que es importante el asunto del dinero para Dios? Entonces, vamos a ver qué nos dice la Escritura, los principios bíblicos del dinero. Vamos a leer en Mateo 6:33, que es el primer versículo que está en la Biblia, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que nos está diciendo este principio bíblico que yo creo es el más importante? Nos está diciendo que Dios es el primero en todo. Dios es el que ocupa el primer lugar en nuestras vidas y por lo tanto es el que ocupa el primer lugar en el dinero, en las finanzas, en nuestra cuenta bancaria. Ahí. Entonces, vemos aquí de qué le sirve al hombre que ganar el mundo y perdiere su alma. ¿De qué nos sirve a nosotros, digamos, como hispanos, desgastar nuestra vida en acumular tesoros acá? Porque hemos visto, ¿verdad? En las familias aquí, en la iglesia, que a veces cuando recién vienen hasta con 2, 3 trabajos, desgastándose físicamente, tal vez invirtiendo más tiempo en lo que es en su trabajo, en su negocio, descuidando a su familia, queriendo acumular mucho, porque es cierto, la demanda de este país es muy grande, pero con la intención de poner la prioridad en el dinero, cuando Dios nos dice, no se trata de eso, de que tú te desgastes físicamente, emocionalmente, familiarmente, pero al final pierdes tu alma o pierdes el propósito que Dios tiene para tu vida en esta era, en la era venidera. Entonces es importante que tengamos como esa perspectiva y ese énfasis de poner a Dios primero. Y esta mañana vamos a aprender cómo vamos a poner a Dios primero. ¿Qué les parece? Creo que juntos vamos a aprender. Nada debe de estar antes que Dios. Nunca quien ha invertido el orden ha cosechado un buen fruto. Nunca. El alterar esta prioridad nos puede hacer perder todo lo que tenemos. Si colocamos el dinero por encima de Dios y nuestra relación con Él, puede llegar a perderlo todo y terminar sin nada. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Ese es un hecho. No podemos estar sirviendo a Dios y podemos estar sirviendo al dinero al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el servir a las riquezas o digamos a los bienes de este mundo implica dar nuestro tiempo, nuestra energía, implica dar nuestro todo. Y al final estamos decidiendo por eso antes que Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser sabios. De hecho, es lo que vamos a ir viendo esta mañana. Cómo podemos distribuir nuestro tiempo, cómo podemos tener un balance, un equilibrio para poder estar como esa voluntad de Dios en esta área financiera. Entonces, Dios es bueno porque Él nos ha demostrado en las Escrituras y en la propia vida. Creo que cada uno de nosotros tenemos testimonios de la importancia de que cuando nosotros sabemos balancear lo que es nuestras vidas en el área de las finanzas, dándole a Él en su reino, dando el tiempo correcto a nuestras familias, podemos ver de que Él provee milagrosamente, ¿sí o no? Por ejemplo, en mi vida, bueno, yo vengo contándoles un poco acerca de mí. Yo vengo de una familia que realmente no tenía mucho dinero. Éramos con un trasfondo, yo diría así como de pobreza. Sin embargo,
puedo decir de que a lo largo de mi vida he visto, no sé, años tras años, etapa tras etapa, milagrosamente la provisión de Dios a nuestras vidas. Y vamos a estar, como yo voy a estar compartiendo con ustedes aún en mi vida actual, cómo Dios en nuestra familia ha obrado milagrosamente cuando hemos vencido el temor a no tener, cuando hemos vencido por ejemplo, la desobediencia en cuanto a darle a Dios, digamos, el diezmo, cuando tal vez en nuestras cuentas vemos de que no nos va a alcanzar al final del mes. Entonces, porque Dios es bueno y Él de manera milagrosa abre puertas más allá de lo que nosotros lo podemos entender. Ese es nuestro principio número 1. Dios es el primero en nuestras finanzas. El principio número 2 es el valor real. Y vemos en Lucas 12:15 que dice así: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces Dios nos está diciendo: guarda tu corazón de toda avaricia. ¿Y qué es la avaricia? La avaricia es el deseo de afanarnos en obtener más para atesorarlo para nuestros propios beneficios. Entonces es una tendencia de nuestro corazón, de la verdad, de tal vez por ansiedad a la economía, en lo que está pasando en este momento, ¿no? Donde se está subiendo la inflación, donde vemos de que el precio del gas sube, el precio de la comida. Las mamás cuando vamos a la tienda vemos, wow, con $100 solo llevo estas cositas, ya no me alcanzaba $100 para toda la semana. Entonces vemos, es real, la economía está cambiando, pero Dios no cambia. Él es el mismo de siempre. Y sus promesas para nosotros son de bien y no de mal. Entonces podemos ver de que a Dios le importa nuestro corazón. Él no quiere que estemos ansiosos o afanosos tratando de acumular para nuestros propios intereses, los de la familia, de nuestros hijos. Y muchas veces yo puedo entender, ¿verdad?, qué les vamos a dejar a nuestros hijos en un futuro, y empezamos a acumular y todo se trata acerca de nosotros. Pero Dios quiere que cambiemos. Cuando Pastor habló acerca de la generosidad, les voy a decir, me desafió muchísimo. Y no, yo tengo que aprender a despojarme. Yo tengo que aprender a dar más. No solo, digamos, en el reino aquí en nuestra iglesia, en las ofrendas, sino también a las personas que están en necesidad alrededor de mí. Tengo que dar, y yo he comprobado, yo sé que muchas veces ustedes, voy a dar esta ropa y a la semana, a las 2 semanas, viene más ropa. Digo, wow, y Dios es así de bueno, porque cuando nosotros damos, Él nos da más. O hemos dado, digamos, un plato de comida o nos tocó de repente compartir el snack en los grupos de amistad, que creo que a todos nos toca eso aquí en la iglesia. Y dice, Señor, está bien apretado para dar el snack esta semana. Y lo damos y vemos como de repente Dios trae más a nuestra casa. Y así es Dios de bueno. Entonces Jesús nos dice, tenemos que guardar nuestro corazón de avaricia, de afanarnos por acumular. Y dice que nuestra vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. En realidad nuestra vida va más allá, va hacia lo eterno. Entonces vemos aquí que Jesús nos está ubicando y nos está diciendo el valor real de las cosas no consiste solo en el dinero. Por lo tanto, no tenemos que adorar las cosas materiales, ni el dinero tiene que ser nuestro ídolo. Y vemos que en las escrituras en el Antiguo Testamento se habla de que muchos tenían como el dios de Mamón, o sea, idolatraban lo que era el dinero. Entonces nosotros no podemos hacer del dinero el primero en nuestras vidas. Y cuando nosotros ejercemos la generosidad, inmediatamente nos estamos despojando de esto. No estamos idolatrando el dinero, sino que estamos dándole gloria a Dios sobre el dinero en nuestras decisiones financieras. Cualquier cosa que pongamos delante de Dios es un ídolo.
Eso es una realidad, ¿no? El dinero no vale tanto como nos lo han hecho creer, al punto de sacrificar nuestra familia, nuestra salud, nuestra relación con Dios por él. Y esto lo hemos visto. Hay muchos que tal vez en nuestra familia, en nuestra comunidad, nosotros mismos nos hemos desgastado físicamente trabajando horas excesivas con tal de obtener más dinero, ¿sí o no? Hemos entrado en el hecho de que nos hemos vuelto adictos al trabajo. ¿Quiénes de ustedes han caído en ese error? Venimos a este país, inmediatamente trabajamos, vemos que pasan tal vez 12 horas, 14 horas y seguimos trabajando. Y hemos desgastado nuestras relaciones familiares con nuestros hijos, con nuestros cónyuges. Ya no hay una cercanía. ¿Por qué? Porque invertimos horas tratando de traer más dinero a nuestra casa y tal vez vemos que ese dinero se va súper rápido, pero es porque no lo estamos administrando correctamente. Y de igual manera en nuestra relación con Dios. A veces nuestras horas de trabajo son más de lo que Dios nos pide y ya no tenemos las fuerzas ni las energías para pasar un tiempo con Dios. Entonces vemos que este desbalance al final trae como un deterioro en nuestras relaciones, tanto con Dios como en nuestras familias. Entonces, si lo que tienes te está costando tu deterioro familiar, el abandono de tus hijos y el descuido en tu relación con Dios, estás pagando un precio demasiado alto por algo que es muy temporal. Entonces, Dios nos está llamando a evaluarnos, a examinar dónde estamos poniendo nuestras prioridades. Por favor, entendamos que Dios y las personas son más importantes que las posesiones. Esto es clave. Dios y los seres queridos que tenemos a nuestro alrededor es más importante que lo que podemos obtener. Entendamos, tú puedes tener todo el dinero y los bienes que quieras, pero si no tienes una relación profunda con Dios y relaciones exitosas con tu familia, todo es un fracaso. Recuerda que puedes tener abundancia financiera y aún así fracasar en la vida. Y hemos visto cuántos ejemplos, ¿no? Artistas que lo tienen todo, ¿no? Mansiones, propiedades, millones y millones en sus cuentas, pero al final se han suicidado, han perdido su vida. ¿Por qué? Porque simplemente hay un vacío emocional, hay un vacío espiritual. Entonces con esto estamos aprendiendo que el dinero no lo es todo. Por eso Jesús nos decía en ese versículo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces es clave que aprendamos eso. El principio número 3 o la letra número C es el principio del contentamiento. Y la Biblia nos habla acá en Hebreos 13:5. Manténganse alejados del amor al dinero, contentos con lo que tienen ahora, porque Él ha dicho que nunca te dejará. Esa es la promesa. Dios nunca nos dejará. Por lo tanto, nuestro objetivo es cuidar nuestro corazón y mantenernos alejados del amor al dinero, porque es la raíz de todos los males. Entonces, cuando nosotros vemos que evaluamos nuestro corazón y vemos que el valor del dinero tiene una prioridad muy alta, vemos que nuestro corazón se está desviando del diseño original que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso también en Timoteo Pablo nos dice: lo que es realmente en gran ganancia es una buena vida cristiana acompañada de contentamiento. Aquí el Señor lo que nos está diciendo es que seamos contentos con lo que Él nos ha dado. Y aquí hablamos del principio de la sencillez. ¿Por qué? Porque, bueno, les voy a hablar como mujeres. ¿Cuántas mujeres hay acá? Sí.
estamos, la verdad, en una sociedad donde nos bombardea. Cómprate bolsas de buena marca, zapatos de buena marca. O sea, la sociedad nos bombardea con eso, ¿verdad? Entonces, y hemos caído muchas veces en esa trampa, la verdad. Y cuando nosotros caemos en lo que la sociedad nos está bombardeando, inmediatamente hay un desequilibrio, un desbalance, tanto en nuestras vidas personales como en nuestras vidas familiares, y por lo tanto vemos un deterioro en las relaciones y en todo. Entonces es importante que nosotros evaluemos qué es lo importante, en qué voy a invertir. Y vemos que Dios nos pide que tengamos una vida sencilla. Muchas veces no se trata de andar, digamos, como les digo, las carteras de buenas marcas. No, se trata de estar contentas con lo que Dios nos permite tener y estar agradecidas en eso, la verdad. Eso como mujeres, pero también yo sé como los hombres, ¿no? Pueden tener otro tipo de tentaciones, tal vez tener un carro de último modelo, ¿sí o no? Yo sé que a los hombres les gustan los carros, a mi esposo le gustan los carros. Entonces, pero nosotros podemos evaluar esas cosas. Realmente tengo que estar contento y podemos vivir en esos principios de sencillez. ¿A poco no en nuestros países? O sea, yo estaba súper feliz con la motocicleta cuando mi papi me llevaba de la escuela a la casa y decía, wow, tengo un medio de transporte, gracias Señor. Y estaba feliz en eso. Y me acuerdo que cuando vine aquí, no tenía carro, como muchos de ustedes, y decía, pues tengo en ese tiempo tal vez valía $1 y algo para subir en el autobús, tengo esto y puedo llegar a mi trabajo, y estaba feliz. Entonces, pero de repente entramos en un sistema, en una cultura donde nos demanda tanto y tenemos un carro y tal vez no es el mejor de los carros y no estamos felices porque vemos que nuestro amigo, nuestro vecino o un hermano de la iglesia anda un carro mejor y no estamos felices porque queremos tener un mejor carro. Entonces hay una insatisfacción, es lo que estoy hablando. No es que Dios no quiere que tengamos un carro, ese no es un buen carro, ese no es el punto. Dios sí nos quiere dar buenas cosas. El punto es que muchas veces hay una insatisfacción en nuestros corazones porque no tenemos algo que la sociedad nos está bombardeando que tenemos que tener, ¿sí o no? Entonces, no caer en ese error. Y de hecho, aquí nos da un ejemplo en este párrafo de que a veces tenemos muchas tarjetas de crédito y caemos en el error de endeudarnos. Y las tarjetas de crédito tienen unos intereses súper altos. ¿Por qué? Porque queremos obtener cosas que no necesitamos. Queremos obtener cosas que realmente, no sé, como les decía antes, la sociedad nos está bombardeando que que tengamos que tener y caemos en el error de las deudas y las tarjetas de crédito. Entonces, Dios hoy nos está diciendo, o sea, hijos tienen que ser sabios en las decisiones que toman, en los bienes que obtienen. Porque no podemos caer en el error de estar comprando cosas que van más allá de nuestro presupuesto. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? En el principio habla del principio de una inversión inteligente. Y aquí dice, el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6:17, a quienes tienen dinero en este mundo, diles que no sean orgullosos y que no pongan su confianza en su dinero, que se va rápido, sino que pongan su confianza en el Dios viviente, quien nos da en abundancia para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer bien. Ellos deben ser ricos en buenas obras y deben dar generosamente a aquellos que lo necesitan, siempre estando listos para compartir con otros lo que Dios les ha dado. Al hacer esto, están acumulando un tesoro que es un buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que seamos inteligentes en dónde invertimos nuestro dinero. Que seamos inteligentes en ser generosos. Que seamos inteligentes en compartir con los que tienen menos que nosotros. Aquí me encanta, la verdad, esta última frase me gusta muchísimo porque dice,
al hacer esto están acumulando un tesoro que es un buen fundamento para la porvenir y que echen mano de la vida eterna. Dios nos está diciendo acá, si nosotros estamos acumulando para nosotros mismos, eso se va a deshacer. Pero si nosotros estamos invirtiendo en otros, por ejemplo, en huérfanos, estamos invirtiendo dinero en los pobres, en viudas, o sea, si Dios pone en tu corazón compartir una ofrenda con alguien que tiene menos que tú aquí en la iglesia, estás acumulando tesoros en el cielo. Estás haciendo una buena inversión. Eso es lo que habla aquí, una inversión inteligente. Y dice que no hay que ser orgullosos ni poner la confianza en el dinero, sino en Dios. Entonces es importante que veamos estos principios que Dios nos está enseñando y resaltando para poder tener un beneficio a largo plazo y no un beneficio temporal. Amén. Entonces vamos a ir al punto número 3, donde habla de que debemos orar al Padre para recibir sabiduría. Fíjense que con mi esposo estábamos teniendo esas conversaciones últimamente mientras estamos viendo lo del tema de la mayordomía con Pastor y también mientras hemos tenido algunos desafíos financieros y hemos dicho, la verdad no hemos sido buenos administradores. Tenemos que aprender más y hemos reconocido que nosotros tenemos que crecer en eso. Por eso es que quise poner aquí, evaluemos nuestra condición financiera haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Usas tu tarjeta de crédito con frecuencia aún para pagar los gastos diarios como gasolina y despensa? Porque si estamos haciendo eso, no estamos bien, estamos mal. ¿Te encuentras pidiendo dinero prestado para pagar los gastos fijos como seguros, renta o impuestos? Es importante que nos hagamos un examen con estas preguntas, porque estamos evaluando si realmente administramos correctamente. ¿Sabes realmente cuánto debes o tienes miedo de la realidad de tu deuda y la evades? Nos hemos sentado a ver nuestras tarjetas de crédito o préstamos y sacarle el total al final. ¿Esta es mi deuda? Porque tal vez no lo hemos hecho, pero si hoy llegamos a la casa y lo hacemos, tal vez nos vamos a sorprender mucho de la cantidad de deudas que tenemos. ¿Estás pagando las cuentas con un mes de retraso o más? ¿Tienes agencias de colección llamándote o enviándote notas de advertencia? Es un examen, como les dije. ¿Has hecho nuevos préstamos para pagar viejos préstamos sin medir las implicaciones de las segundas hipotecas? ¿Tú y tu esposa o tu familia discuten frecuentemente sobre asuntos relacionados con el dinero? Y vemos que muchas veces las finanzas en las familias es un conflicto muy grande. Crea mucha tensión. ¿Por dónde vamos? ¿Has considerado el ser deshonesto para salir de algunos de tus problemas financieros? Eso sería como ya demasiado, ¿no? Ya empezar a hacer tranzas para poder salir de esto de las deudas, ¿verdad? Eso no nos pasa a ninguno de los que estamos aquí, ¿verdad? ¿Eres fiel en tus diezmos, ofrendas y has desarrollado una actitud generosa? Porque ¿qué pasa? Porque muchas veces hemos caído en el error de que no, tengo que juntar para la renta, entonces no me alcanza para el diezmo. O cada vez te has vuelto más mezquino y acaparador de bienes y finanzas. Entonces, todas esas preguntas es un examen que nos estamos haciendo esta mañana para evaluar dónde estamos en nuestras finanzas, dónde estamos como mayordomos, como administradores. Entonces, llévate esas preguntas y lo importante esta mañana es que pongamos acción a donde Dios nos quiere mostrar que estamos, ¿no? Entonces, pero hay esperanza.
Santiago 1:15, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces hay esperanza para nosotros. Podemos pedirle a Dios, Señor, danos la sabiduría. Queremos administrar bien. No quiero estar en ninguna categoría de esas preguntas. Quiero sacarme un 10 en esto. Entonces, le vamos a pedir al Señor discernimiento para administrar sabiamente el dinero. Y bueno, yo sé que en esta iglesia tenemos muchos dueños de negocios, hay muchas amas de casa también. Entonces es importante que ya sea que tú seas un dueño de un negocio, que seas una ama de casa, que seas un empleado, que tú le digas al Señor que te dé sabiduría en cómo administrar todo. Porque hemos visto, por ejemplo, estamos teniendo esa conversación, dueños de un negocio que les entra mucho dinero, pero al final ven de que no les queda ya ni salario para ellos mismos, por ejemplo, que le pagan a todos sus empleados, pero al final su cheque quedó en cero, por decirles, o menos, quedó en rojo. Entonces, Dios no quiere que estés así como tú que eres dueño de un negocio. Dios quiere que tú tengas una remuneración de tu trabajo. Entonces, ¿pero qué es lo que ha pasado? No has sido un buen administrador. Esa es la verdad. Entonces, tenemos que reconocer. Podemos buscar ayuda, asesoría financiera. La verdad que lo necesitamos. Como hispanos, yo siento la verdad esa necesidad de que como hispanos nos tenemos que asesorar más en cuanto a cómo administrar. ¿Por qué? Hemos venido a este país donde a veces no entendemos todo el sistema de las finanzas de este país. No entendemos, por ejemplo, la cantidad de intereses que cobran en las tarjetas. No entendemos, por ejemplo, al final cuando viene lo de los taxes, cómo está todo eso. Entonces tenemos que asesorarnos, buscar ayuda financiera. No es malo, no es malo. Y tenemos que reconocer que hemos sido ignorantes en la administración. Tenemos que reconocerlo. Entonces, en este día, órale al Señor que te dé la sabiduría, pero también busca esa ayuda financiera. Por ejemplo, a mí me encanta muchísimo de nuestros pastores, especialmente de nuestra pastora. Ella es muy buena administradora. Ella sabe cómo repartir correctamente, sabe cómo ahorrar. Entonces, nosotros tenemos que buscar ayudas de personas que están como en un nivel más alto que nosotros para la administración. Porque Dios quiere que seamos buenos administradores. No podemos seguir en la ignorancia y seguir fracasando en los mismos errores. Entonces yo los animo, si tú eres un dueño de negocio, busca ayuda financiera para mejorar en tu administración. Porque yo sé que hay un corazón generoso en ustedes, pero al final, ¿qué pasa? Ya no puedo, ofrendar como quisiera ofrendar porque ya no me alcanza. No porque no tengas un corazón generoso, sino porque ya no has podido administrar correctamente y no te alcanza. Entonces es importante que busquemos esa asesoría, por favor. Hablando también en nosotros, a mi esposo y a mí. Luego viene el punto número 4, donde establecer un presupuesto. Necesitamos aprender a utilizar un presupuesto financiero para sostener nuestros hogares. Existen herramientas financieras y clases disponibles para ayudarnos a crear un presupuesto exitoso. Un presupuesto nos permite tomar decisiones financieras sabias y no basadas únicamente por nuestras emociones. En Lucas 14:28 dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Verdad? Entonces Dios mismo nos está diciendo, nos tenemos que sentar y hacer un presupuesto. Escribamos, aquí nosotros tenemos una guía de cómo poder tener presupuestos. Pueden buscar a mi esposo para que les dé esa guía. Él tiene hojitas como de presupuesto
Creo que todos lo tenemos que hacer, todos. Si tú eres soltero, si eres por ejemplo, una mamá que tal vez está solo cuidando de tus hijos y no tienes un esposo, puedes hacer eso, buscar la ayuda, cómo hacer un presupuesto, y prácticamente en ese presupuesto tú incluyes cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. Cuando ya tienes ese presupuesto, puedes ver, ok, bueno, mi ingreso, vamos a decir un ejemplo, son $5,000 al mes y mis gastos al mes son $4,500. Basado en eso, ¿me quedan cuánto? $500. Con esos $500, que puedo ir, por ejemplo, a cuántas veces puedo ir a comer a un restaurante esta semana o en este mes, más bien. Entonces, claro, digamos, si vamos a, qué sé yo, al In-N-Out, tal vez nos salgan unos $60. Pero si vamos al Torito, estoy hablando de restaurantes acá, nos va a salir tal vez unos $150, si es una familia tal vez de 5 personas. Entonces tenemos que calcular y ver con cuánto contamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que caemos en el error de que nos dejamos llevar por nuestras emociones y tomamos decisiones equivocadas. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Nos pasamos de nuestro presupuesto en nuestros gastos. Y eso, si lo estamos acumulando por 12 meses al año, 12 meses al año, ya caemos en una deuda y ahí es donde venimos dependiendo más de las tarjetas de crédito que del ingreso que yo tengo. Entonces tenemos que empezar a tomar decisiones sabias y todo empieza en crear nuestro presupuesto. ¿Cuántos de ustedes van a llegar a su casa a hacer presupuestos? Amén. Tenemos que llegar a hacer presupuestos. Si eres casado, casada, siéntate con tu esposa. Siéntate con tu esposo. Digamos, mi amor, digamos, si la esposa trabaja, si el esposo trabaja, ¿cuánto es el ingreso que tú traes? ¿Cuánto es el ingreso que tú traes al esposo? Los esposos tienen que ser honestos con sus esposas. Díganle cuánto ganan, por favor, sin temor. Entonces, y juntos saber de que lo que ambos están recibiendo es para el beneficio de la familia. No quiere decir, como dice nuestro pastor, no puede existir el concepto de cuentas separadas. Yo no le puedo decir a mi esposo, eso es lo que yo gano, yo voy y me gasto esto para lo que yo necesito, qué sé yo, digamos como mujeres, ¿no? Para hacerme el pelo, las uñas, etcétera. Y mi esposo dice, no, eso es mi cuenta, yo no tengo por qué decirte. No, juntos vamos a unir, eso es lo que recibimos en la familia, para Dios, para el reino. Y ahorita vamos a ver cómo es clave que nuestros hijos vean todo esto porque les estamos enseñando. Y una vez tengamos nuestra cuenta al final juntos, vamos a ver qué son los gastos de la familia y qué es lo que tenemos extra, y ahí tomamos decisiones en qué lo vamos a invertir. Obviamente con mi esposo hemos visto en nuestro presupuesto, prioridad es nuestro diezmo. O sea, así como prioridad para ti es pagar la renta al mes, porque si no nos sacan de donde vivimos, así prioridad es el diezmo. Así es prioridad, o sea, a lo que Dios nos ha llamado, por ejemplo, a ser patrocinadores de la casa de oración, a dar a aquellos que necesitan, a huérfanos, en lo que Dios está llamando a poder invertir en el reino. Eso es prioridad, lo vimos en el primer principio, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros debe sentarse delante de Dios para llevarlo a cabo en un presupuesto balanceado. Y me encanta esta frase porque dice, eso es suicidio financiero no tener un presupuesto. En esos días no nos podemos dar el lujo de no tener un presupuesto, tenemos que tenerlo. Hay muchas ventajas en tener un presupuesto dentro del hogar. Una, cuando tenemos un presupuesto, tomamos decisiones financieras por adelantado y evitamos todo el aspecto emocional que implica. Gran cantidad de nuestras decisiones en esta área son afectadas por las emociones del momento y por lo tanto no son acertadas. En cambio, cuando se hace por adelantado, podemos ser más inteligentes. Otra ventaja de tener un presupuesto es tener un presupuesto nos da fuerza para dialogar y ponernos de acuerdo acerca de los valores y prioridades a tiempo. Por ejemplo, lo que yo le decía,
¿Es nuestra prioridad, por ejemplo, darle a Dios lo que es de Dios? Ese es un valor que tenemos en la familia. ¿Es nuestra prioridad, por ejemplo, tener un tiempo de entretenimiento como familia? Eso es sano. Claro que lo podemos tener. Entonces, vemos los valores dentro de la familia y basado en los valores de la familia que van alineados a la voluntad de Dios, como vimos aquí en Santiago, que Él nos va a dar sabiduría en esta área. Entonces, por adelantado tenemos como esa fuerza, ¿verdad?, para dialogar y decirlo. El último es provee una base para rendir cuentas. Por ejemplo, yo a mi esposo no puedo de repente salirle con la sorpresa de que gasté $300 en un masaje que me fui a hacer. Si está fuera de nuestro presupuesto. Entonces, yo soy responsable de rendirle a cuentas a mi esposo de lo que yo gasto. Y él también es responsable de rendirme cuentas a mí de lo que él gasta. Ajá. Ese es nuestro acuerdo como matrimonio, como familia. Y nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos eso. Eso es parte de ser buenos administradores. Nos ayuda a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque sí o no que en la familia hay uno que es más comprador compulsivo. ¿Verdad que sí? Pero cuando tenemos que rendir cuentas, la verdad, eso se apacigua. Se apacigua. Entonces es importante. En esa parte, en el punto número 5, vemos que necesitamos descanso. Y esto lo quisimos poner también dentro de lo que es las finanzas, porque tenemos que encontrar, o más bien reconocer el hecho de que Dios nos dio la oportunidad de que hay un tiempo para todo. Y también hay un tiempo para descansar. Y vemos de que en Eclesiastés 3, del 9 al 14, tal vez no lo lea todo porque ya casi me quedan 4 minutos o 5, dice, ¿qué provecho saca el trabajador de tanto afanarse? Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Entonces quiere decir de que aunque Dios sí nos dice que tenemos que trabajar porque hay gastos que hay que suplir, también Dios nos dice que tenemos que descansar. De manera personal, de manera familiar. Y aún Éxodo 34, 21 dice, 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Entonces Dios quiere que sí descansemos. ¿Por qué? Cuando nosotros reposamos, la verdad, hasta viene una sobriedad a nuestra mente. De cómo estamos invirtiendo todo, tiempo, energía, dinero. Entonces es importante también tomar ese tiempo de descanso en la mayordomía. Eso es como un punto clave también. El punto 6 es enseñar e instruir a nuestros hijos. Enseñar e instruir a nuestros hijos. Entonces, ¿cuán importante es enseñarle a nuestros hijos chiquitos, desde chiquitos, a administrar el dinero? Digámosle, tenemos que darle a Dios. Tenemos que aprender a ahorrar. No tenemos que ser como malgastar el dinero. Es importante decirle eso a nuestros hijos. Y Hechos 20 del 33 al 35 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado, trabajando así, que se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que aprender la importancia de dar, porque es el corazón de nuestro Dios, nuestro Padre, ¿no? Y ya, pues para concluir, quiero decirles que la gratitud es importante en nuestras vidas. Eso va acompañado con el contentamiento que les decía al principio, en medio, ¿no? Tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Si Dios no te ha enriquecido ni te ha hecho un millonario, dale gracias a Él. Porque Dios sabe por qué. Muchos de nosotros tal vez nos desviaríamos de Dios si cayéramos en el hecho de ser millonarios. Entonces es importante, con lo que Dios te ha dado, sea agradecido. Y en la medida que nosotros crecemos en agradecimiento y en administración, estoy segura que Dios nos va a dar más.
Porque como yo les ponía el ejemplo al principio, nosotros no le daríamos $1,000 a un niño chiquito. De igual manera, Dios nos va a dar mucho si no somos buenos administradores, si no somos agradecidos, si todo lo acumulamos para nosotros mismos. Entonces, tenemos que ser agradecidos con Dios por lo que Él nos ha dado. En Filipenses 4, del 10 al 13, dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi condición. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, sí, todo lo podemos. En la condición financiera que nos encontremos, lo podemos. Y yo creo que esa es como una palabra como de esperanza. Podemos salir adelante en nuestras finanzas. Podemos salir adelante como buenos mayordomos. Podemos salir adelante como ejemplo, porque Dios nos quiere bendecir grandemente. Amén. Así es que vamos a orar por esto y vamos a darle gracias a Dios.